player. Empezamos esta épica historia viendo una figura encima de una montaña de cosas, viendo su teléfono. En otra escena, vemos una chica de cabello blanco llamada Nagi, siendo una espadachín de rango 1. Un hombre la atacaría diciendo que finalmente se encontraban. Nagi lo esquivaría y le lanzaría una bola de fuego, pero el hombre la cortaría. Nagi contraatacaría y el hombre esquivaría con habilidad, acercándose a ella. Este estaría a punto de golpearla, pero Nagi usaría una técnica llamada espada de combustión, cortándole el brazo al hombre. Todo esto sería visto por un chico desde su teléfono, quien diría que fue bastante predecible el resultado. El chico estaría en un bus, pensando que empezó a leer la historia por tener buenas críticas, pero apenas comenzó y no le gustó. Este diría que odiaba las historias en las que el personaje principal pierde al final contra alguien más fuerte. Comentaría en la página donde estaba leyendo que si su comentario se hacía el más visto, él mismo derrotaría a Nagi. Esto le daría risa al sujeto de antes, que mencionaría si acaso podría hacerlo dándole me gusta al comentario del chico. El chico pensaría que sería un buen comienzo. Una chica le llamaría la atención preguntándole si podía mover su bolso. Esta chica se llamaba Haeseo. Ella se sentaría a su lado, incomodando al protagonista, que pensaba que no tenía que actuar como si se conocieran solo por ser compañeros de clase. Además, ella no era realmente amigable con él. Era bastante popular en la clase, pero no tenía nada que ver con él, lo que lo hacía preguntarse por qué le hablaba. Un rato después, Haeseo le pediría que le guardara unos cigarrillos. El protagonista preguntaría por qué, y Haeseo le explicaría que el profesor ya la había atrapado una vez, pidiéndole el favor de que se los devolviera en el almuerzo. El protagonista le preguntaría por qué debería hacerlo, y Haeseo le diría que lo hiciera porque eran amigos. Esto convencería al protagonista. Ya en el salón de clases, nuestro protagonista estaría pensativo, preguntándose qué hacer debido a que tomó los cigarrillos. Concluiría que solo tenía que tenerlos un rato, pero sería muy molesto guardarlos. Atrás de su asiento estaría Haeseo hablando con amigos sobre la historia que estaba leyendo el protagonista. Esto llamaría su atención, así que se acercaría a ellos, preguntando si estaban hablando de Player, mencionando que él también seguía la historia. Intentaría seguir la conversación, pero el grupo no le prestaría atención. Se preguntaría por qué reaccionaban tan fríos, concluyendo que el problema no era el tema de conversación, sino que él simplemente no pintaba ahí. Intentaría disculparse, pero Haeseo lo cortaría diciendo que era un bicho raro. El protagonista se quedaría sin palabras, mientras que entre el grupo se empezarían a preguntar si alguno se llevaba bien con él. Cada uno respondería que no, y cuando le preguntaron a Haeseo si era cercana a él, esta lo negaría rotundamente, agregando que ni siquiera lo conocía. El protagonista se quedaría quieto mientras el grupo seguía hablando como si nada. De repente, alguien le pondría una mano en el hombro al protagonista, preguntándole al grupo si acaso no leían webtoons, siendo que él los leía todas las semanas. Su nombre sería Taiwan. El grupo lo miraría raro, comentando entre bromas que este era un otaku. El protagonista se apartaría del grupo bajo la mirada de Taiwan. En el patio de la escuela, el curso del protagonista estaría jugando fútbol. Él no prestaría atención al juego, pensando que fue muy vergonzoso lo que pasó y que mejor debió quedarse solo. Alguien le llamaría la atención diciéndole que la pelota iba hacia él. El protagonista, de mal humor, se prepararía para patearla, pero fallaría épicamente, y la pelota entraría en la portería del otro curso. Estos celebrarían, y los compañeros del protagonista preguntarían por qué no paró la pelota. El protagonista iba a responder, pero no le estaban hablando a él, sino a Taiwan, que era el portero. Taiwan se disculparía diciendo que estaba leyendo webtoons y tenía curiosidad de cómo terminaba la historia. El protagonista se quedaría sin palabras otra vez. En el baño de hombres, nuestro protagonista tiraría los cigarrillos al inodoro y se sentaría a leer la historia de nuevo. Seguía pensando que la historia era mala, preguntándose cómo alguien podría entretenerse con eso. Oye, eso es un insulto para mí. Recordaría el fracaso de antes, golpeando la puerta, pero escucharía unas voces de afuera, siendo estas de Taiwan y sus amigos que discutían sobre el partido. El protagonista pensaría que era muy incómodo salir ahora, prefiriendo esperar a que se fueran. De repente, estos empezarían a hablar del protagonista, enterándonos que se llama Seol-jin y de cómo este estaría presumiendo antes, habiendo cruzado la línea. Los amigos de Taiwan le preguntarían por qué siempre lo defendía. Uno de ellos diría que era porque eran de la misma escuela, pero Taiwan negaría esto, diciendo que él simplemente era lamentable. Todo esto sería oído por Seol-jin. El grupo estaría a punto de salir, pero Taiwan notaría que había alguien en el baño. Seol-jin pensaría que no lo habían descubierto,
pero Tae-won diría que era patético, refiriéndose a él antes de irse. Seol-jin se quedaría callado, pensando que odiaba las historias en las que los protagonistas pierden ante alguien más fuerte, porque perder en la realidad ya era lo suficientemente triste. Hundido en la miseria, diría que estaba harto de la realidad. El sujeto de antes, el que había comentado en la web, mencionaría que si así era, entonces lo intentara de una vez. Seol-jin estaría confundido después de lo que pasó, pensando que había mucho ruido. Un narrador diría que estaba a punto de anunciar el ganador de la pelea, pero un individuo desconocido apareció de la nada, siendo este el propio Seol-jin, quien ahora estaría frente a Nagi. Ella lo apuntaría con su espada, preguntándole quién era. Volvemos al pasado, justo cuando Nagi le cortaría el brazo al hombre, que caería de rodillas sin poder pelear más. El comentarista anunciaría que debido a que el hombre, llamado Dean, no podía continuar, la ganadora era Nagi. En las gradas, un hombre diría que la pelea fue decepcionante, pidiendo que le reembolsaran el dinero. La chica que estaba a su lado se reiría, diciendo que hubo un giro enorme en la pelea. El hombre preguntaría cuál fue, y la chica se reiría otra vez llamándolo novato. Explicaría que en todos los torneos hasta la fecha, nunca nadie había logrado entrar en el dominio absoluto de Nagi, siendo esto un momento histórico. Terminaría diciendo que Nagi no era el primer ranking por nada, ya que poseía una defensa absoluta que nadie podía superar, llamada precisamente dominio absoluto, la técnica característica de Nagi. De repente un rayo caería frente a Nagi. El viento sería tan fuerte que la chica de las gradas dejaría caer lo que estaba comiendo. El hombre a su lado le preguntaría sorprendido si no se suponía que nadie podía atravesar el dominio absoluto de Nagi. Pero alguien lo había cruzado. Ese alguien era nuestro protagonista, Seol-jin, que ahora estaba parado frente a Nagi. Ella lo apuntaría con su espada. Dean, aún en el piso, no podía creer que alguien hubiera entrado de la nada en el dominio de Nagi, siendo que él, siendo el ranking 2, apenas y pudo pasar. El protagonista estaría firme frente a Nagi, pero en realidad estaba aterrado sin saber qué pasaba, recordando que hace solo unos segundos estaba en el baño. Seol-jin reconocería a Nagi de la historia que estaba leyendo. Nagi le volvería a pedir que se identificara. El protagonista sonreiría, concluyendo que estaba dentro de un sueño. Confiado, le respondería a Nagi si en verdad quería saber quién era. Avanzaría lentamente, preguntándose si acaso estaba dentro de un sueño. Nagi le ordenaría que no se moviera. Dean explicaría que la clase de Nagi era espadachín y que debido a su arduo entrenamiento había desarrollado el dominio absoluto. El protagonista preguntaría qué pasaría si se movía. Nagi lo advertiría, si lo hacía lo cortaría. Extendería aún más el alcance de su dominio. Dean no podía creer que a Nagi todavía le quedaran fuerzas, preguntándose si ella tenía algún límite. Pensaría que Seol-jin se había congelado del miedo, pero el protagonista solo estaba confundido por el repentino viento. Nagi tomaría la indiferencia del protagonista como un desafío. Sacaría su espada y le pediría que la atacara. El protagonista se asustaría al ver la espada de Nagi, pidiéndole disculpas. Pensaría que incluso si era un sueño, no podía pelear con una espada, pero se negaría a retroceder, diciéndose a sí mismo que no debía fracasar ni siquiera en sus sueños. Le preguntaría a Nagi si acaso pensaba que él era un debilucho. Ella solo lo miraría fríamente. Entonces, el protagonista avanzaría para atacarla, entrando más en su dominio. Dean observaría el movimiento de Seol-jin y pensaría que era patético. Pero había una razón detrás. El protagonista creía que la espada de Nagi no se estaba moviendo. Sin embargo, lo que él no sabía era que en el momento en que Nagi sacó su espada, ya lo había cortado por todo el cuerpo, mandándolo a estrellar contra los muros. El público no entendía lo que había pasado. Nagi le pediría al comentarista que anunciara los resultados. El comentarista declararía que la indiscutible ganadora era Nagi. Toda la pelea sería vista por el sujeto desde su teléfono. Se decepcionaría del resultado no siendo lo que le habían prometido. No quería que la historia terminara así. Mientras tanto, nuestro protagonista estaría flotando en la nada, pensando si acaso estaba muerto. Una luz alumbraría a la distancia, y en ese momento el protagonista despertaría. Frente a él habría una chica de cabello blanco, observándolo fijamente. La chica mencionaría que el protagonista se veía bastante estúpido. Seol-jin, confundido, preguntaría dónde estaba. Apenas terminó de hablar, la chica lo agarró del cuello y lo levantó. Diría que perdonaría que la mirara sin permiso, pero no el hecho de que le hiciera una pregunta. Pobre protagonista. Recién se despierta y ya lo están volviendo a matar. Ella lo elevaría más, diciéndole que simplemente desapareciera.
Justo cuando el protagonista iba a morir otra vez, algo pasó. La chica se convertiría en una espada. Esto sería obra del sujeto que apareció frente a él, pidiéndole que disculpara a la chica, ya que no hacía mucho que había nacido. El hombre se presentaría como Arthur y diría que era el dios de ese mundo. La chica hablaría desde dentro de la espada, pidiéndole que la dejara ir, alegando que el protagonista había empezado. Arthur la mandaría a callar, diciendo que le estaba arruinando el estilo. Luego se extrañaría, ya que el protagonista lo miraba raro. Esto era porque Seol Jin no podía creer que Arthur en verdad fuera un dios. Arthur se pondría frente a él mientras el protagonista suplicaba que no lo lastimara. El dios diría que el protagonista no parecía entender la situación en la que estaba. Le pediría que lo mirara directamente. Y al hacerlo, Arthur declararía que lo había seleccionado para convertirse en un player. Seol Jin quedaría completamente sin palabras.